Apreciados hermanos, una vez más voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer allí, en Mateo 24, desde el versículo 45 hasta el final. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor añada su más rica bendición a la lectura y al breve comentario que vamos a hacer de este maravilloso pasaje de las Escrituras. Esta parábola, que está acá en el capítulo 24 de Mateo, debe ser entendida en función a los dos capítulos, porque Mateo 24 y Mateo 25 forman parte de un solo discurso pronunciado por el Señor. Y los eventos y todas las calamidades que se mencionan en el capítulo 24 tienen que ver de manera muy clara y puntual a los eventos que se van a verificar después del arrebatamiento de la iglesia. Los síntomas ya están: terremotos, pestilencias, odios, guerras, rumores de guerras. Eso ha habido desde el comienzo, pero esto va a llegar a su clímax, al colmo de los colmos, durante una semana de un periodo de 7 años que se va a verificar después del arrebatamiento de la iglesia. O sea que esta parábola se refiere al tiempo cuando el Señor venga visible como el Mesías y Rey de Reyes. Por ello decimos que la aplicación primaria de este pasaje o de esta parábola es al residuo, al remanente judío fiel durante la gran tribulación. Pero está expresado en una manera, como muchos otros pasajes, expresado en una manera que pueden aplicarse también a la venida del Señor en el aire, cuando venga a arrebatar a la iglesia, como a su venida para reinar. La parábola nos deja un elocuente mensaje, en sentido de que un siervo del Señor, un obrero, un guía espiritual en la iglesia, muestra su verdadero carácter en la forma como se comporta en función al retorno o al regreso de su Señor. Es decir, si los que predicamos, los que servimos como mayordomos en la casa de Dios, no tomamos en cuenta ni vivimos a la espera de la inminente venida del Señor, vamos a descuidar nuestra responsabilidad y vamos a dar pasos inseguros, actuaciones inciertas y peligrosas, no solamente en nuestro comportamiento, sino arrastrando a la iglesia, a la congregación, a situaciones al margen de la Escritura. ¿Por qué? Porque no hay en nosotros el sentimiento y el temor de la inminente venida del Señor Jesucristo.
Ahora, aquí vemos dos siervos, el siervo fiel y prudente y, por otro lado, el siervo malo. Hablando del siervo, del primero, el siervo fiel y prudente, en los versos 45 al 47, leemos que el Señor lo puso a este siervo sobre su casa para dar el alimento. Nosotros, por la palabra de Dios, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, entendemos que la casa de Dios hoy es la iglesia. Y en Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, la cual casa somos nosotros. Esto debería descartar el indebido, el equivocado uso en muchos de nosotros. Cuando van a la reunión dicen, ¿dónde va? Voy a la iglesia, dando a entender que el salón, el local, el edificio es la iglesia. Cuando nos juntamos todos, está la iglesia reunida. La iglesia somos nosotros, la cual casa somos nosotros, dice clarito en Hebreos capítulo 3, verso 6. Ahora, el Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, como jefe de la familia de Dios, es el que coloca a sus siervos en sus lugares de servicio. Él no solamente coloca a los guías espirituales, a los coadjutores, a los colaboradores en las diferentes áreas de servicio de la congregación, de la iglesia. El Señor es el que distribuye los dones. No podemos nosotros hacer concesiones de dones porque no tenemos esa facultad y ese poder para hacerlo. Los dones los otorga el Señor, que conoce quiénes están habilitados para recibir los dones y quiénes están llamados a desempeñarlos fielmente en la iglesia. Y que el Señor conoce qué dones necesita su iglesia. Por eso, Él sabe a quienes llama, a quienes concede los dones para efectuar ese servicio tan necesario dentro de la casa de Dios, la iglesia. Cada siervo del Señor, debemos entender, deriva su autoridad de Cristo mismo. Los guías espirituales no tienen una autoridad eclesiástica. Tienen ellos que ganar, no imponer, sino ganar una autoridad moral. Y esa autoridad moral la gana porque viene del Señor. Él se la concede. Y sabe, hermano mío, obrero, guía espiritual, mayordomo, anciano, va a llegar un momento en que el Señor le va a decir, como en la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, versículo 2, el Señor nos va a decir, da cuenta de tu mayordomía. Esto nos debe hacer pensar que si el Señor nos ha colocado en su iglesia, en su casa, para dar el alimento a sus hijos a tiempo, tenemos que entender que el Señor nos va a reclamar rendición de cuentas en el tribunal de Cristo. Dice que lo puso para alimentar su familia. Lo puso para alimentar, no para enseñorearse duramente de la familia de Dios. La recomendación es bien clara en 2 Timoteo el capítulo 4, verso 2. ¿Cuál es la recomendación para el siervo que el Señor ha colocado en la iglesia para que ministre la palabra? Que prediques, dice 2 Timoteo 4, 2, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia y doctrina. No es cuestión de que deseo predicar. No es cuestión de que yo quiero predicar. No es que yo quiero que me escuchen, me vean y sepan que soy predicador. Porque desgraciadamente
hay hermanos que amamos el púlpito más que a nuestra propia vida. Hay hermanos que no ven la hora de subir al púlpito. Al extremo que alguien alguna vez me dijo a mí: hermano Dávila, yo quisiera tener el don del púlpito. Un don que no existe. No, qué cosa, ¿no? El que sube al púlpito no es a dar palo y azote, es a entregar todo el consejo de Dios, a subir allí con un sentido de responsabilidad, sabiendo que lo que va a entregar no es un mensaje propio, es un mensaje del cielo que ha sido estampada en las páginas de las Sagradas Escrituras por inspiración del Espíritu Santo, para que el pueblo de Dios sea instruido y sea capacitado. El siervo que el Señor levanta no es para que explote al pueblo de Dios para su propio provecho. Cuando el Señor restauró al ministerio al apóstol Pedro en el Evangelio de Juan capítulo 21, versos 15 al 17, 3 veces se le escucha al Señor decir: primero, apacienta mis corderos, y 2 veces después, apacienta mis ovejas. Y estas palabras, al hombre que negó públicamente al Señor, al hombre que lloró una noche y lloró el haber actuado de esa manera, arrepentido, el apóstol Pedro, le penetraron estas palabras, ya que tuvo que ser restaurado, ya que el Señor en su misericordia lo rehabilitó al ministerio. Él entendió que su responsabilidad era cumplir con el mandato de su maestro resucitado. Apacienta mis corderos. Años más tarde, él escribiría esas palabras tan preciosas que se encuentran en 1 Pedro capítulo 5, versos 2 al 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia, sino voluntariamente. Aprendió la lección y obedeció a su Señor. Que Dios me ayude a mí, a ti, hermano, que tienes la responsabilidad tal vez de pastorear, ayudar a cuidar la grey del Señor, a que lo hagas con humildad, con mansedumbre, considerándote a ti mismo. El Señor mismo ha autorizado a sus siervos para cuidar el rebaño. Él lo dijo a través del apóstol Pablo en el capítulo 20, verso 28 de los Hechos de los Apóstoles. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. No dice sobre el cual os ha puesto, sino en el cual el Espíritu Santo os ha puesto. Los creyentes tenemos la obligación moral de obedecer a esos hombres. Obedeced a vuestros pastores, dice la palabra de Dios en Hebreos 13, 17. Qué lindo es ser obediente y qué hermoso y bello es tener verdaderos pastores y no caciques, no generales en la iglesia, sino verdaderos pastores que pastorean, que se ganan en la congregación un lugar de respeto y que nos constriñen a obedecerles por su conducta y comportamiento. Dice que cuando vino el Señor bendijo al siervo bueno, cuando volvió el Señor y lo encontró haciendo como le fue mandado. El Señor ha dicho en 1 Pedro 5, 4 estas palabras: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en 1 3:13 dice: porque los que ejercen bien el ministerio ganan para sí un grado honroso
y mucha confianza en la fe. Qué cosa más preciosa. Que el Señor nos ayude. Viene el príncipe de los pastores para recompensar a los pastores fieles. Y, mientras tanto, si ejercemos bien nuestra responsabilidad, nuestro ministerio, vamos a ganar para nosotros un grado honroso y mucha confianza en la fe. Pero qué triste es leer del siervo malo en los versos 48 al 51. Ahora, aquí dice que también fue puesto sobre la casa del gran Señor. Y siendo dos los siervos encomendados para este trabajo, me permite a mí ver que la iglesia no es una sociedad monolítica con un solo pastor, con un solo guía. No. En la iglesia no hay un pastor a cargo de la iglesia. Hay pastores que guían y alimentan a la iglesia, sí. Este siervo me llamó la atención revisar en varias traducciones, varias versiones, el siervo castigado severamente o duramente, como dicen otras traducciones. Ahora, las versiones antiguas, la mayor parte traducen que fue cortado por medio o apartado. Cuando nuestra Biblia dice que fue reprendido duramente o severamente, dice cortado por medio o apartado. Sin duda, este siervo malo representa a aquellos que han tomado ellos mismos este sitio en la casa de Dios. Están ahí funcando como guías, como pastores, como ancianos, ocupando una posición que Dios no les ha asignado. Están allí para gozar de ventajas que la posición que ocupan les otorga. Por eso ejercen tiranía sobre la iglesia. Ejercen despotismo y no actúan con mansedumbre y con humildad. El siervo malo dijo en su corazón, es la primera cosa que leemos, mi Señor dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir. Ahora, el corazón es el manantial de todos los males. Dice la palabra de Dios en este mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 15, el versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿De dónde sale? Del corazón. Esto me muestra que el corazón es el manantial de todos los males. Por lo tanto, no hay que dejarse guiar por el corazón. El siervo malo dijo en su corazón, se dejó guiar por su corazón. El creyente, el obrero del Señor, el anciano, el pastor o los pastores de la iglesia, no deben dejarse guiar por sus instintos o por sus sentimientos o por su corazón. Deben dejarse guiar por la palabra de Dios. Esto está claro. Dijo, mi Señor tarda en venir. ¿Qué pasó? Perdió la esperanza. Dice en 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y dice en Habacuc 2:3, sin duda vendrá, no tardará. ¿Por qué? Porque hay algunos mofadores y burladores que dicen claramente, y el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, dice claramente estas palabras. En el capítulo 3, versículo 3,
sabiendo primero esto, que en los postreros, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Sí, los burladores son los que van a decir, Él no va a venir. ¿Dónde está el cumplimiento de su palabra? Pero el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la palabra del Señor. Qué feo es cuando el creyente pierde la esperanza de su venida o cree que el Señor está a disposición de él y le va a dejar hacer todos sus planes y propósitos para él, para sus hijos, para los hijos de sus hijos. No. El Señor va a venir cualquier momento y nosotros debemos vivir al día, es decir, vivir el día para el día, sabiendo que puede ser nuestro último día aquí en la tierra, porque el Señor puede venir con voz de mando y con trompeta de Dios para llevarnos. Pero más, el siervo malo comenzó a golpear a sus consiervos. Trató cruelmente a sus colaboradores con palabras, con obras. Se enseñoreó de ellos con dureza y con violencia. ¡Qué cosa más fea! Uno lee en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 34, estas palabras. Fíjese, en Ezequiel, el capítulo 34, el versículo 4, cuando tenemos en este capítulo, en realidad, un mensaje fuerte a los pastores de Israel. Dice en el capítulo 34, verso 4, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis a la oveja perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¡Qué mensaje más fuerte! Este siervo malo era un verdadero nicolaíta, un conquistador del pueblo, uno que tenía al pueblo de Dios a sus pies, no llevaba al pueblo de Dios a los pies de su maestro, sino a sus propios pies. Era un Diótrefes que amaba tener el primado en la iglesia. Comenzó a comer y a beber con los borrachos. Abandonó su separación del mundo. Se conducía como un verdadero incrédulo. En vez de alimentar a la familia de su Señor, se alimentaba a sí mismo. Y así se dice también de los apóstatas de todos los tiempos. En la epístola de Judas, el versículo 12. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo. Sí, el Señor vendrá, no tardará su promesa. El siervo malo experimentará amargura, tristeza, desesperación, ira y rebeldía. Este era un siervo de nombre y nada más, nada más. Que el Señor permita, amados hermanos, que esta pequeña reflexión nos ayude a nosotros a ubicarnos muy bien dentro del lugar que el Espíritu nos asigna en la iglesia y que en el sitial que nos coloque, por más sencillo y humilde, cumplamos con mansedumbre y a cabalidad con lo que el Señor nos ha ordenado hacer para su honra y para su gloria.